sobre el carácter de este pastor, su carácter, ¿verdad? Y les dije algunas cosas como estas que, ¿verdad?, lo introduje en Oaxaca en el mes de septiembre, lo introduje allá en Costa Rica en noviembre del año pasado, y estuve tratando de introducir desde la semilla en los predicadores, en los que anunciamos el mensaje del Evangelio del Reino. Y les decía, ¿verdad?, en su primera parte, el carácter del pastor era: primero, fue engendrado por el Espíritu Santo; segundo, fue nacido del Espíritu Santo; tercero, fue lleno del Espíritu Santo; cuarto, usó la autoridad del Espíritu Santo. Amén. Había escrito otro tratado en el mes de septiembre del año 2016, ¿verdad?, con el título, ese tratado, con el título: El cristianismo evangélico inicia con el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Tomando más o menos la visión, ¿verdad?, la visión. El cristianismo no es una religión, les decía al final de la plática del miércoles, ¿verdad? No el pasado, el antepasado. El cristianismo no es una religión. El cristianismo es un sistema de vida, ¿verdad?, que inicia en el momento en que la persona recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Esa aceptación le lleva a lo que la Biblia llama: el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. ¿Y por qué es un sistema de vida? Porque, como le dije, inicia en el momento en que la persona recibe a Jesús como su Señor y Salvador personal. La vida continúa y va a continuar en la eternidad, por la sencilla razón de que somos personas engendradas por el Espíritu Santo para experimentar la nueva criatura que Pablo dice en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si no hay esa engendración espiritual para que seamos engendrados en Cristo Jesús, vamos a tener un sistema religioso de la cabeza, de la idea, del pensamiento, y no de la experiencia. Y es importante que notemos, ¿verdad?, los 4 puntos primeros. No voy a entrar mucho porque ya tuvimos bastante el miércoles, ¿verdad?, anterior al pasado. Hoy vamos a hablar y nos vamos a centrar exactamente en el mensaje de este pastor. Aquí estamos viendo el pastor, no el hermano Montoya, no. Estamos viendo al pastor de los pastores, el que dijo: yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. ¿Cuál era su mensaje de este pastor? Permítame leerle un poquito aquí. Dice: la enseñanza que este pastor enseñó, su enseñanza fue el evangelio que traía un mensaje del cielo, porque él vino del cielo. Y tiene que entender en Juan 3:13, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que ahora está en el cielo. Así que su mensaje vino ¿de dónde? Del cielo. Vino del cielo. No vino de Roma, no vino de Jerusalén, vino del cielo directamente, porque Cristo vino del cielo y su mensaje fue este. Dice: a su mensaje vino del cielo directamente, mensaje de salvación y de vida eterna, porque el hombre estaba muerto en sus delitos y pecados. Les he subrayado mucho y voy a seguirlo subrayando.
es importante, el hombre sin Cristo o la mujer sin Cristo está muerta en delitos y pecados. No hay esperanza de vida por el lado humano, por el esfuerzo del hombre. No hay ninguna esperanza de vida para el ser humano. Solamente el único que habló casi todos los 3 años y medio, pura vida. Siempre habló de la vida, porque Él es el Señor de la vida, el que transmite la vida, el que nos da la vida de una seguridad eterna. Sin Él, usted y yo estamos en un grave problema. Y quiero ser franco y directo sobre este asunto. Mire lo que sigue diciendo. Ya que por medios humanos no había ninguna esperanza de salvación y de vida eterna, Cristo, el Hijo de Dios, tuvo que revestirse, ¿verdad?, como un ser humano para poder rescatar, ¿verdad?, para poder rescatar al ser humano a través de un sacrificio que Él realizó en la cruz. Fue la cruz, ¿verdad?, la que Él tuvo que abordar, ponerse en alto, una figura de la serpiente que Moisés levantó en el desierto. Así como la serpiente fue levantada, así el Hijo de Dios fue levantado, para que todo aquel que en Él cree, dice, no se pierda, mas tenga vida, y vuelve a subrayar, vida eterna. Y es interesante que nosotros notemos esto. Ahora, su mensaje de este pastor fue un mensaje de arrepentimiento. ¿Sabe por qué hay tantas desubicaciones actualmente? Porque predicamos mucho del amor. I love you, Jesus Christ, I love you, Jesus is love. Empezamos a hablar de amor, 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 amor. Sí, pero el amor tiene sus condiciones. ¿Entiende? El amor funciona cuando el hombre o la mujer se arrepiente de su pecado. Dios le perdona. Su función es perdonar, es cambiar, es transformar la vida del ser humano. Así que es muy importante que note, ¿verdad? Su mensaje de este pastor fue un mensaje de arrepentimiento, diciéndole al hombre que por ser un pecador tenía que reconocer su pecado y arrepentirse delante de Dios de este pecado. Si no hay una conciencia de pecado, tampoco va a haber un arrepentimiento. Es por eso que hay tanto pecado dentro de la iglesia, porque la gente comete un error, comete otro error y solamente reconoce temporalmente, pero no se arrepiente. Reconoce pero no se arrepiente. El problema o la razón principal es reconocer mi pecado, reconocer que hay un Dios de amor, arrepentirme de pecado, confesar mi pecado delante de Dios y, ¿verdad?, apartarme del pecado. No he visto gente que se arrepiente, dicen ellos, pero siguen viviendo lo mismo. Santo. Creo que no han entendido la diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. El remordimiento es espontáneo por la presión. Y muchas veces se hace a través de lágrima de cocodrilo. Ay, estoy muy arrepentido de esto y de aquello. Sí, pero al siguiente día sigue haciendo lo mismo. Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento, les he dicho y lo vuelvo a repetir. Originalmente la palabra arrepentimiento significa sentir un dolor profundo por la ofensa que hemos hecho, darle espalda a esa ofensa y empezar a caminar en una ruta diferente a la que estábamos acostumbrados. No se puede decir que una persona está arrepentida si sigue viviendo en el pecado. Hemos visto en las iglesias todo, hay gente que está mal viviendo, están viviendo en amaciato, como dice la iglesia católica, o están viviendo en adulterio o fornicación. Adulterio es cuando el hombre fue casado, la mujer no, él es un adúltero y ella es una fornicaria.
¿Me entiende? O si los dos vivieron con matrimonios, se separaron y ahora esos dos viven juntos, estos dos son adúlteros. Y la Biblia dice que los adúlteros y fornicarios dice que no heredarán el reino de los cielos. Así que si la persona quiere entrar en el reino de los cielos, tiene que arrepentirse de ese pecado y apartarse definitivamente de ese pecado. Por eso, ¿verdad? Muchos no pueden decir gloria a Dios. No pueden decir gloria a Dios porque no pueden decir es que un gancho al hígado, le sacó el aire. La Biblia dice que los adúlteros y fornicarios juzgará a Dios. ¿Me entiende? Entonces tenemos que entender que para entrar en el reino de Dios, ¿qué significa para usted reino? Mire, ok, vamos a ver si es cierto que lo entiende. Vamos a ver lo que está a continuación en Mateo 4:17. Mateo 4:17. Cheque la palabra para que no diga el hermano nos lavó el coco, porque lo dice que uno lava el coco. Es lo que dice mucha gente, pues que los pastores lavan el coco a la gente, ¿no? No somos políticos. Ellos sí lavan el coco a la gente, yo no soy político. ¿Sí? Así que aprenda, ¿verdad? Aprenda a no ser político, ¿verdad? Pero diga la verdad, ¿verdad? Mire lo que dice Mateo 4:17. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, ¿qué decía? Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Reino de los cielos significa que el reino de Dios viene bajando a la tierra por un personaje que lo representa. ¿Quién representa el reino? Cristo. ¿Quién es el reino? Nosotros. ¿Dónde gobierna Cristo? En nosotros. Si Él gobierna, entonces tenemos que apartarnos de todo aquello en lo cual no está en acorde con sus leyes y propósitos. Si Dios es santo, ¿cómo debe vivir usted? Como persona santa. Si Dios es justo, ¿cómo debe comportarse usted? Como justo. Entonces tenemos que entender, hoy en nuestros púlpitos muy pocas veces se escucha la palabra arrepentimiento. ¿Sí? Inclusive hay iglesias que se asustan cuando usted predica arrepentimiento y dice, el hermano no tiene amor. ¿Por qué? Porque le dice, arrepiéntase de su pecado, de esa borrachera y de esa vida de drogadicción y de prostitución y de inmoralidad y de todo eso. Arrepiéntase. Es que no tiene amor el hermano. Sí, pero la Biblia dice aquí, ¿qué dice? Jesús, ¿no es cierto? Jesús comenzó a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, si registran bien la palabra, ¿a quiénes estaba Cristo predicando el arrepentimiento? ¿A los impíos o a los justos? A los impíos. A los justos le estaba predicando porque el pueblo de Israel decía que era el pueblo de Dios. ¿A quién estaba predicando Cristo arrepentimiento? A los judíos. ¿Por qué? Porque estaban viviendo más chuecos que un cigüeñal. Hay muchos cristianos, lamentablemente, ¿verdad? Que solamente son pantallas. No son cristianos verdaderos. ¡Santo Dios! No es pura pantalla, pero no tiene nada de realidad. No hay una buena imagen. Necesitan una tableta de esas grandes, delgaditas, para que te vean bien, ¿verdad? Escuche bien la palabra. Ya por eso no quería predicar. Le dije, Señor, ¿tú quieres que predique esto? No, me van a echar piedras. Sí, porque pues decir la verdad, pues tienes que decir la verdad. ¿Saben qué? Yo no quiero llegar al cielo un día y usted me diga, usted nunca me dijo nada. Yo quiero decir, sí, yo te dije, pero tú agarraste el camino que tú quisiste. Yo te dije, no, pero tú dijiste sí. Bueno, pues entonces atente a las consecuencias, ¿no? Ahora,
cheque otro pasaje que tengo aquí, es que en Mateo capítulo 4, verso 23 al 25. Quiero que se fije bien usted sobre ese mensaje. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Así es? Eso es lo que dice el pasaje, ¿no? Ahora, mire lo que dice Mateo capítulo 4, verso 23 al 25. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, y se difundió su fama por toda aquella tierra. ¿Me entienden? ¿Saben lo que trajo el mensaje de arrepentimiento? Cambios de vida, cambios de actitud. Trajo reconocimiento de pecado y trajo la acción de arrepentirse y humillarse delante de Dios. Cuando la gente reconoce su pecado, se arrepiente y se aparta, Dios empieza a hacer milagros y maravillas a granel. ¿Por qué no vemos tantos milagros? Porque vemos muchos pecadores encubiertos. Ándale. Sí. Rebeldes, indisciplinados, irreverentes, irrespetuosos, no respetan ni al pastor, a nadie, yo solamente a Dios. Solamente a Dios. Y si no amas a tu hermano que ves, pues menos vas a amar a Dios que nunca has visto. Si no obedeces a una persona que lo estás viendo, pues mucho menos vas a obedecer a Dios. Ándale. Ahora, no quiero decir que yo soy Dios, de ninguna manera, Dios me libre de eso. Le estoy diciendo que el pastor o el ministro es un obrero, es un conducto, es un canal por donde Dios trabaja. Amén. El canal no produce agua, transmite el agua, rompe el canal. ¿Y dónde se ve el agua? Se esparrama. Es importante que note eso. Yo nunca voy a decirle, Dios me libre, que yo ya tengo alas para volar, dice usted. No, eso es tontería, basura es. Vivo como hombre, estoy en esta tierra, pero estoy esforzándome por hacer las cosas como Dios quiere que se hagan. No a mi manera, a la manera de Dios. Dice, la Biblia dice lo siguiente. Dice, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos. ¿Y qué dice? Y los sanó. Y le siguió mucha gente, ¿verdad? De Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Miles de gente le seguían a Cristo. Usted dice, ay hermano, usted le exagera. Sí, le voy a exagerar. En una ocasión Cristo le dio pan a 4,000 personas, sin contar mujeres y niños. ¿Cuántos había ahí? 20,000. Yo si tenía 3 o 4 hijos, ya te puedes contar. Ahora imagínate, el hombre, sin contar la esposa y los hijos. ¿Qué tal si la esposa tiene 4 hijos y la esposa 5? Así que ese señor se multiplica por 5 y él es 6. Y si le multiplica todos por 6, ¿cuántos eran? Eran 4,000 hombres solamente. Una vez, otra vez, eran 5,000. Hizo lo mismo, sin contar mujeres y niños. Eran miles los que seguían a Cristo. Por eso los fariseos y los líderes judíos estaban temblando siempre. ¿Por qué? Porque estaban viendo un hombre que estaba moviendo el mundo, ¿me entiende? Y obviamente tenían miedo enfrentarse a Jesús. Ahora, quiero que usted siga pensando en esto. Esto dice, su mensaje del reino de los cielos trajo a mucha gente necesitadas de Dios, porque él hablaba a la conciencia, hablaba al corazón de la gente, y él era un hombre sencillo. No era un hombre arrogante, pretencioso, no era un hombre con una vestimenta que azorrillaba a la gente, no, era un hombre sencillo como cualquiera otra persona.
Cuando él quiso confundir a sus enemigos, se metió entre la gente y no lo pudieron distinguir porque vestía igual que todos. ¿Sí? Imagínese usted que cuando prendieron a Jesús, si Judas hubiera besado a Pedro, si cuando prenden a Jesús saca la espada, imagínense que hubiera prendido a Pedro, saca la espada y órale, vámonos y a meter trancazos, ¿no? ¿Sí? Pero Judas había dicho, a quien yo bese, ese es, prenderle. Así que Judas viene, se enfrenta a Jesús y le da un beso y le dice, Judas, con un beso entregas a tu maestro. ¿Ah? Y ahí fue donde le removió toda la maldad y la conciencia, que salió corriendo y fue, ¿verdad? Y tiró el dinero a los líderes y luego fue y se ahorcó. No pudo soportar, ¿verdad?, el poder entregar a su propio maestro. Un hombre que todavía, todos sus 3 años y medio, se dedicó a darle la vista a los ciegos, levantar los paralíticos, resucitar los muertos, limpiar los leprosos, volver cuerdos a los locos. O sea, todos los 3 años y medio se dedicó a hacer el bien. Su mensaje era tan sencillo que llegaba al corazón de la gente. Por eso dice, su mensaje del reino de los cielos trajo a muchas gentes necesitadas de Dios, las cuales no solo encontraron a Cristo, ¿verdad?, la salvación, y a través de la, dice, encontraron a Cristo, ¿verdad?, encontraron en Cristo la salvación y a través del arrepentimiento del pecado, sino también la sanidad. No solamente encontraron sanidad, arrepentimiento, sino encontraron sanidad en sus cuerpos. El efecto o el resultado del pecado, de la enfermedad, es el pecado. El pecado trajo como consecuencia toda esta maldad que en este mundo se maneja. ¿Me entiende? Entonces, el arrepentimiento no trajo perdón de pecados, también trajo sanidad al cuerpo, liberación de los poderes del demonio y de todos, ¿verdad?, sus enfermedades. Cristo, con un mensaje tan sencillo, movió a la nación de los judíos. Movió. En el pasado, los predicadores hablaban mucho del arrepentimiento. Hoy no. Hablamos más bien, Cristo te ama. Y sí, eso es una verdad, ¿verdad? Pero Él aborrece el pecado. Por lo tanto, tienes que arrepentirte de tu pecado. ¿Cuál es tu pecado? Incredulidad, inseguridad, rebeldía, indisciplina. ¿Cuál es tu pecado? ¿Qué es lo que nos hace ser, ¿verdad?, hacer lo que hacemos? La rebeldía. La falta de ser sumisos, de ser personas que valoricen el amor de Dios. Eso es lo que nos hace que vayamos haciendo las cosas cada día peores. Quiero llevarlo un poquito más adelante. Le dio vista al ciego, hizo oír los sordos, hizo hablar los mudos, ¿verdad? Limpió a los leprosos, hizo andar a los cojos, extendió las piernas cortas, resucitó, ¿verdad?, a los muertos, volvió cuerdos a los locos. Todo este trabajo lo hizo Cristo a través de su sencillo mensaje. ¿Sí? Su sencillo mensaje. La palabra que este pastor enseñó y habló, ¿verdad?, revolucionó la mentalidad de personas importantes de este mundo y sin duda también han revolucionado las mentalidades del mundo de hoy. Ha habido una revolución grandísima en el mundo. En el mundo vivimos más o menos un promedio de 7,000 u 8,000 millones de gente sobre la faz de la tierra. Más o menos. Ahorita estamos más o menos 7 u 8,000 millones de gente viviendo, ¿verdad?, sobre la faz de la tierra. Para el año 2020
se cree que vamos a tener 10,000 millones de gente viviendo en este planeta Tierra. 10,000 millones. ¿Se puede usted imaginar? ¿Verdad? Estamos hablando de muchos millones y millones de gente. Usted dice, ¿cómo puede ser eso? Mira, la China tiene más de 200 millones, no, más de 1,200 millones de gente. Solamente la pura China solo. Y las siguientes, los hindúes también tienen por ahí 1,000 millones de gente en su tierra. Imagínese usted. Así que es fácil, ¿verdad? Y aparentemente es muy fácil según la reproducción de la especie. Y mayormente con tanto adulterio que tenemos hoy, pues más rápido. Sí, porque las niñas de 14, 15 años ya están embarazadas. Y como son niñas, pues no se les exige que se casen. Y al rato traen un niño y al rato traen otro y otro y otro. Y no son casados y son madres solteras. Imagínese usted cómo estamos llenando el mundo. ¿Qué clase de gente vamos a tener a partir del año 2020 en adelante? ¿Me entiende? Un mundo muy pervertido, muy corrompido. Las estadísticas nos marcan eso. ¿Me entienden? Nos marcan eso porque hay mucho adulterio en niños chiquitos que son entrenados o que son, digamos, o que son violados o que son usados. Muchos niños a una edad de 10, 12 años ya son expertos en la sexología. Ya son expertos. ¿Me entienden? Ya a los 12 años le llegan a una chica y tiene que dormir conmigo. No puede ser eso. Es que si me quieres, tienes que dormir conmigo. Si no me quieres, es señal que no me quieres. Y la chica, sí, yo te quiero. Y ahí va, ¡pum! Y al rato salió embarazada y luego va a la casa y la mamá y el papá le echaron unas patadas fuera por adúltera y al rato la pobre chica ya no sabe qué hacer. ¿Entiende? Pero está embarazada a los 12, 13 años. Ni siquiera todavía sale del cascarón del huevo y ya sirve. Imagínese usted cómo estamos. Corrompidos. Chamaquitos de 15, 16, 17 años, ya embarazaron 3, 4 chamacas. Porque son don Juanes. ¿Sí? Entonces, imagínese usted cómo estamos. Este mundo está lleno de adulterio, de fornicación, está lleno de tanta maldad. ¿Sí? Por eso necesitamos predicar arrepentimiento, que se arrepientan de su pecado. No se trata de agarrar pistola y ponérsela en la cabeza, ahora se arrepiente o no. No se trata de eso. Se trata de hacer conciencia en la gente que reconozca su maldad. Sí, hay un Dios de amor que está con sus brazos abiertos, pero Él está esperando que usted se arrepienta, que usted reconozca y que usted le pida perdón y se aparte de ese pecado. Porque si muere en ese pecado, va a despertar en los infiernos. Ahí va a despertar. Ese va a ser su camino final, un lago de fuego que arde con fuego y azufre. Por ello es muy importante predicar. La predicación advierte, la predicación bloquea. Por eso el mandamiento último del Evangelio según San Juan, capítulo 20, verso 20, 21, ahí le dice, a quien le remitieren los pecados se les serán remitidos y a quienes se los retuvieren se les serán retenidos. El cura agarra ese pasaje, dice que para perdonar pecados, pero no tiene nada que ver con el perdón, tiene que ver con el bloqueo, ¿me entiende? Bloquear a nuestros jóvenes a que no sigan en ese camino de liberalismo sexual, que no sigan ese camino que las televisoras anuncian, que los políticos tontos anuncian. Y lo único que hacen es, ahí hay esas cosas que compras en la botica y cuídate y tú tienes sexo hasta con los burros con quien tengas por delante. ¿A usted le sorprende? ¿Se sorprende eso? No, va a llegar día en que la gente se va a casar con los perros o las perras. ¿Sí?
Hay leyes en el martes de que una señora se casa con su perro. Ya, tiene marido. Usted dice, no, ¿cuándo va a ser eso? No, en México el año pasado, locos árabes, usted se casó con su perra. Una perra chiquita, la vistió de novia y todo, ¿no? Hizo un fiestón, hizo. ¿Te imaginas la ridiculez? ¿Me entiendes? Cuando es abominación a Jehová ese tipo de cosas. Es abominación que se echen hombres con hombres y mujer con mujeres, con mayor con los perros o las perras. ¿Te imaginas usted? Estamos ridículos, ¿no? ¿Por qué? Por el degenere. De ese degenere tiene que arrepentirse el hombre. Tiene que reconocer que vive sucio, está mal y necesita cambiar su vida. ¿Sí? Suena fuerte, ¿verdad? Y claro. Pero hay que cierto. predicar arrepentimiento. No permita que usted se quede dormido, hermanos. Hablan la palabra. Escuchen bien esto. Vamos a ver dónde estamos. Cuando Jesús impactó a su mundo con su mensaje y sus milagros, llamó a 12 discípulos, los cuales le siguieron por 3 años y medio. ¿Verdad? 3 años y medio. Los cuales fueron testigos de su ministerio, ¿verdad? Y a los cuales en una ocasión los mandó con el mismo mensaje y el mismo poder de hacer milagros y liberar endemoniados. También envió a 70 más para que prepararan el lugar a donde él iba a anunciar el mensaje del reino y del evangelio del reino. Escogió 12 hombres, ¿verdad? Y los envió de 12 Dios y les dijo: vayan, prediquen, arrepentidos el reino de los cielos. Y ellos fueron, hicieron el trabajo. Amén. Después escogió 70 más y los envió a preparar los lugares por donde él iba a ir a predicar. Quiero que usted se identifique con algunos pasajes que le voy a dar. Vamos a ver algunos pasajes. Quiero que vaya a San Mateo capítulo 2 del 1 al 11. Mateo capítulo 2 del 1 al 11. Lea la palabra conmigo y dice la palabra lo siguiente. En aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Decía: arrepentidos. No es Mateo. Marcos 3. No, Mateo 2 dijo, Mateo 2 del 1 al 11. Ah, sí, es el 3, pastor. Es el 3. 1 al 11. Donde dice: en aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y decía: arrepentidos. ¿Cuál era su mensaje? Arrepentidos, ¿verdad? Arrepentidos, porque el reino de los cielos está cerca. Juan era aquel de quien había escrito el profeta Isaías, ¿verdad? Voz de uno que grita en el desierto: preparen el camino para el Señor, háganse sendas derechas. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello. Llevaba puesto un cinturón de cuero y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Acudía a la gente de Jerusalén, en toda Judea y en toda la región del Jordán. Cuando, dice, confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. ¿Cuándo qué? Cuando confesaban sus pecados. ¿Qué pasa la parte anterior de la confesión? El arrepentimiento. ¿Y qué pasa antes del arrepentimiento?
el reconocimiento. No hay reconocimiento, no hay arrepentimiento. No hay arrepentimiento, no hay confesión. No hay confesión, no hay perdón. ¿Entienden? Dice, sigue diciendo. Pero al ver que muchos fariseos y saduceos llegaban a donde él estaba bautizando, les advirtió. Dice, ¿cómo lo dice? Camada de víboras. Camada de víboras. A los líderes les estaba diciendo Juan Bautista. Camada de víboras. Están metidos entre la gente para confundirlas. Están metidos entre la gente para perturbarlas, de que no se arrepientan. ¿Verdad? Yo ya tengo religión, pues sí, pero no tienes a Cristo. Hay mucha gente que tiene religión, pero no tiene a Cristo en su corazón. No tiene nada. No tiene nada. ¿Verdad? Y dice, ¿quién les dijo que podrían escapar del castigo que se acerca? Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. No piensen que podrán alegar, tenemos a Abraham por padre. ¿Verdad? Tenemos a Abraham por padre. Y Cristo, y Juan le decía, porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y echado en fuego. Yo, dijo Juan Bautista, yo los bautizo en agua, dice, a ustedes con agua para que se arrepientan. Pero el que viene después de mí, hablando de Cristo, es más poderoso que yo, y ni siquiera merezco llevarle, ¿verdad? Llevarle las sandalias. Y sigue diciendo, Él los bautizará ¿con qué? Con fuego. Con Espíritu Santo y fuego. Gloria al Señor. Ese fuego que purifica, ese fuego que cambia, ese fuego que transforma, ese fuego que proyecta la visión, que nos hace realmente reconocer quién somos, quién es Dios, y reconocemos que necesitamos de Dios. Porque las soluciones de nosotros no están en la religión, no están en los hechos buenos, no están ahí. Vamos a seguir escuchando la palabra. Ahora sí, vamos con Mateo 4, 12 al 17. Chequen la palabra. Decía, cuando él oyó que Juan había sido encarcelado, se retiró a Galilea, hablando de Jesús, y salieron de Nazaret, dice, y saliendo de Nazaret fue y se estableció en Capernaum, que está junto al mar, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo sentado en tinieblas vio una gran luz, y a los que vivían en regiones de sombra de muerte, una luz les resplandeció. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Desde entonces el Señor comenzó a predicar, ¿verdad? Y decirle a la gente: arrepiéntanse, ¿verdad? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿verdad? Y en Marcos 1:15
¿verdad? En Marcos 1:15 dice la palabra diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Y qué le dice aquí? Arrepentíos, le dice, y creed en el evangelio. Arrepiéntanse y crean al evangelio. Este era el mensaje, ¿verdad? El mensaje que Juan estaba predicando, y Jesús mismo. Olvídense de todo, vamos a lo que estamos haciendo, es muy importante, ¿sí? Ahora, Marcos 1 del 1 al 8. Miren lo que sigue diciendo. Dice: principio del evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, cuando está escrito en el profeta Isaías: yo envío. Si en Marcos no tienen que, estaban en Marcos, no tienen por qué cambiar, van en Marcos. Luego dice: yo envío a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Una voz dice: clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Escuche, Juan se presentó en el desierto y bautizaba y proclamaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Predicaba el mensaje de arrepentimiento para perdón de pecados. No puede haber perdón si no hay un arrepentimiento. Es interesante que usted note eso, ¿verdad? Y dice: toda la gente de la provincia de Judea y de Jerusalén acudía a él, y allí en el río Jordán confesaban sus pecados, ¿verdad? Y Juan, dice, los bautizaba. ¿Me entiende? Juan los bautizaba. Dice: la ropa de Juan era de pelo de camello alrededor de la cintura. Llevaba un cetro de cuero y se alimentaba de langostas y miel silvestre. ¿Te callas o te callo? Sí, padre. Ok, entonces cállese y déjeme hablar. Ok, dice: al predicar Juan decía: después de mí viene uno más poderoso que yo. Y sigue diciendo: yo soy, dice, yo no soy digno de desatar, en esta parte dice inclinar, desatar ante él para desatarla la correa de su calzado. A ustedes yo les bautizo con agua, pero él vuelve a repetir: pero él bautizará con Espíritu Santo y fuego. ¿Sí? Él bautizará con Espíritu Santo y fuego. O sea, es importante que vean, ¿verdad? Porque el mensaje, ¿verdad?, de arrepentimiento es un mensaje directo al corazón de la gente. ¿Sí? Por ejemplo, en Jeremías 31, 34, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice en Jeremías 31, 34? Dice: y nos enseñará, dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo, dice la palabra, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Aleluya. Gracias, Dios. Dice Jehová: porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de qué, de sus pecados. El arrepentimiento es genuino, el arrepentimiento es real. ¿Me entienden? Tenemos que ser bien prácticos en lo que corresponde a lo que estamos. Yo tengo mucha experiencia en ello. ¿Me entienden? Yo he visto gente que estamos predicando y la gente viene directamente sin que nadie lo llama al altar. Rápido, así.
Porque Dios toca el corazón de la gente. Y el corazón siente la maldad, se arrepiente y viene y se humilla. Ahora, veamos este versículo porque es clave. Lucas 24:47. Lucas 24:47. Es muy interesante que vean. Este sí nos habla directo. Mira lo que dice la palabra. Lucas 24:47 dice: y que se predicase en su nombre. ¿En nombre de quién debemos de predicar el arrepentimiento? En el nombre de Jesús. Dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. No solamente en Jerusalén. En todas las naciones. ¿Por qué razón? Porque bíblicamente se nos enseña. La paga del pecado es muerte. Por cuanto todos pecaron y están destituidos. O sea, es necesario el mensaje de arrepentimiento. Es un mensaje de reflexión. Es un mensaje que provoca cambios en la conducta de las personas, ¿verdad? Y es lo que dice: el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Desde ahí debe emprender. Hay profecías bíblicas que nos enseñan, que nos dicen que la ley de Jehová saldrá de Jerusalén y llenará la tierra del conocimiento. Pero tenemos que hablar. En primer lugar, tiene que notar que según Romanos 10:17, la fe viene ¿por qué? Por el oír. La fe viene por el oír, y el oír es ¿por qué? La palabra de Dios. La palabra despierta el hambre, despierta el interés en la persona de buscar a Dios, de prestar atención a lo que Dios dice, a lo que Dios enseña. También tenemos en Hechos capítulo 5, verso 31. Estoy tocando el mensaje de este pastor. El mensaje de este pastor era un mensaje a la conciencia. Hechos capítulo 5, verso 31. Y dice la palabra: a este, hablando de Jesús, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. Amén. Dice, para dar a Israel ¿qué? Arrepentimiento y perdón de pecados. Gracias, Dios. ¿Entiende? Amén. Es importante. Para dar a Israel ¿qué? Arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Cómo es posible pensar que se le está hablando a una nación que conoce a Dios y se le está diciendo arrepentidos? Porque hay muchas cosas que no están bien en nuestra vida, que tenemos que renunciar a esas cosas. Por eso muchos cristianos batallan años y años y nunca se alinean, porque nunca se arrepienten de su condición. Dijo alguien una vez, es que Dios me hizo así. No, Dios no te hizo a ti. Tú te hiciste. Tú te hiciste así. Dios no te hizo así. Pero ese es el engaño del diablo. Es que Dios me hizo así. No te hizo así. Tú te hiciste. ¿Entiendes? Tú te hiciste así por el sistema de vida que has vivido o la clase de gente con la que te has desarrollado. ¿Ok? Luego 10 del libro de los Hechos, 10:43. Chequen todas las escrituras, porque estamos hablando que el mensaje de este pastor era un mensaje de arrepentimiento, un mensaje de cambios, un mensaje de darle un rumbo distinto a la vida. ¿Sí? Dice
Hechos 10:43. Dice la palabra lo siguiente: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán ¿qué? Perdón de pecados en su nombre. Repetimos una vez más: hay perdón cuando hay un arrepentimiento, cuando hay un reconocimiento. Si no quieren tener problemas en la vida, que viven en Cristo, cierren la guardia siempre. Cierren la guardia siempre. Y manténganse siempre mirando siempre al Señor, caminando de acuerdo a lo que Él está enseñando, no lo que el pastor está enseñando. A veces hay pastores que están enseñando bien chueco. Entonces, lamentamos eso, pero es la verdad. Ahora, vamos nuevamente a Hechos 13:38. No se me vayan porque todavía tenemos algunos pasajes más. ¿Sí? Quiero que se queden bien arrepentidos. Bien arrepentidos. Sí, porque si no hay arrepentimiento, no hay perdón de pecados. ¿Sí? 13:38 dice la palabra: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, o sea de Cristo, se os anuncia ¿qué? Perdón de pecados. Porque insiste tantas veces lo mismo. Porque tenemos que entender que vivimos mal. Tenemos que entender que tenemos que cambiar nuestras perspectivas, nuestra visión, tenemos que cambiarla. Amén. Ahora, vámonos a otro pasaje, yéndonos a la primera carta de Juan, allá casi al llegar a Apocalipsis. ¿Verdad? A la primera carta de Juan, ¿verdad? El capítulo 2 y verso 12. Juan 2, Es más bien 2:2. El 2:2 creo que es el versículo, creo. 2:2. Os escribo a vosotros, hijitos, dice, porque vuestros pecados, así es el 12, porque vuestros pecados os han sido perdonados, y aplica por su nombre, ¿verdad? Nuestros pecados han sido perdonados por su nombre. ¿Por cuál nombre? Por el nombre de Jesús. El nombre de Jesús. Es realmente a quien estamos anunciando, porque Él es el Rey del reino que somos nosotros. Amén. Y tenemos que aprender a vivir en esa línea, ¿verdad? La verdad es que muchas veces, casi diariamente, tenemos que pedir perdón a Dios. Amén. Porque muchas veces ofendemos en palabras. ¿Sí? Ofendemos en palabras. A veces hablamos palabras que no debemos hablar. Y tenemos que pedir perdón a Dios por ello. Por ello. O a veces ofendemos a alguien y no solamente vamos a ir a pedir perdón a Él, sino también a Dios. Porque estamos hiriendo su imagen. El hombre fue hecho a imagen de Dios y ofendemos a Dios. Así que tenemos que aprender a tener una actitud de arrepentimiento siempre. Amén. En Génesis capítulo 12, verso 3. Génesis capítulo 2, verso 12, verso 3. Aquí hay una bendición grande. ¿Sí? Hay una bendición grande. Escuche: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Cómo es que íbamos a ser bendecidos? A través de Cristo, la simiente de Abraham. Por eso estamos repitiendo:
una y otra vez sobre el arrepentimiento. Tenemos que aprender eso. También tenemos, por ejemplo, en el Salmo 22, 27, una promesa. Salmo 22, 27. Y dice la palabra lo siguiente: se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones, que dice, adorarán delante de ti. ¿Quiénes hacen esto? Los que se han arrepentido, los que han reconocido su maldad, los que han reconocido su pecado. Estos son los que bendicen, los que alaban a Dios. Y en Isaías 49, el verso 6 y el verso 22. 49, verso 6. Dice la palabra, dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación. Escuche, para que seas mi salvación. Dice, hasta lo postrero de la tierra. ¿Quién es el Salvador? Es Cristo. Y luego sigue diciendo, así también Jehová el Señor, he aquí, yo tendré mi mano a las naciones, y a los pueblos levantaré mi bandera, y traerán en brazos a tus hijos y a tus hijas. Serán, escuchen bien, serán traídos en hombros. O sea, hay una bendición de Dios. Por ello, nosotros necesitamos hacer el trabajo correctamente. Solamente quise darles un poquito de escrituras sobre el arrepentimiento, porque debemos aprender eso, ¿verdad? Voy a tocar un poquito más y voy a concluir esta hora. Escuchen bien. Cuando Jesús tenía ya 12 discípulos y mucha gente que le seguía, de todos los pueblos, pobladores, poblados, ciudades, el Señor sube a la montaña, y con él también los discípulos, y les enseña 10 leyes. Voy a puntualizar aquí esto. El Señor le da 10 leyes que nosotros conocemos como las 10 bienaventuranzas. Si ustedes ven la analogía de esto, ¿verdad? Cuando Dios saca a Israel de la tierra de Egipto y lo trae al monte Horeb, o al monte, ¿verdad? A la montaña, ¿verdad? Moisés sube arriba de la montaña y recibe de Dios 2 tablas con 10 mandamientos. No subió el pueblo, solo subió Moisés. Y su sirviente lo siguió y estuvo al pie de la montaña 40 días y 40 noches ayunando. Allí estuvo Josué al pie de la montaña, viendo que la montaña ardía y sonaban trompetas y todo. Él estaba allí. Por 40 días estuvo allí, hasta que Moisés bajó con las 2 tablas en la mano, 2 tablas que eran el decálogo de los 10 mandamientos, la ley que Israel tenía para regirse, para gobernarse. Lo que quiero hacerle notorio, que a semejanza de Moisés, que sube la montaña y trae las 2 tablas, Jesús sube la montaña y le enseña a sus discípulos 10 características. ¿Me entiende? Le enseña 10 características
que son exactamente el carácter del hombre cristiano en el reino de Dios. 10 características. Las antiguas decía primero: no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te harás imagen de ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ¿verdad?, en la tierra, debajo de la tierra o debajo de las aguas. Dice, y no te vas a inclinar a ellas. 2 mandamientos relacionados: no tener Dios, tampoco, ¿verdad?, no hacerse imagen y adorar. Le da 2 mandatos más. El primero: no se debe tomar su nombre en vano. El tercero: acuérdate del día sábado, porque el Señor hizo los cielos y la tierra en 6 días y el séptimo reposó. Enseñando al hombre a trabajar 6 días y descansar un día, para recuperar energías, para hacer las necesidades, para ir al mercado a hacer las cosas que la familia necesitaba. Luego de ahí comienza el 5.º mandamiento: honra a tu padre y tu madre, no robes, no mates, no adulteres, no forniques, no codicies nada de lo que es de tu prójimo. 10 mandatos les da el Señor. Y es importante, ¿verdad?, que entienda eso. 10 mandamientos, 10 reglas, ¿verdad? Y con él también, como dije, los discípulos subieron y recibieron 10 leyes, que es la que vamos a estudiar de este miércoles que viene al otro viernes. Ya lo que concierne a la ley de este pastor. ¿Entiende? Las leyes de este pastor, ¿verdad? Ahora dice aquí que dice las 10 leyes que a mi parecer son las leyes del reino de los cielos, los cuales son prácticamente las leyes que rigen al hombre y a la mujer ya en el reino de Dios. Estos son prácticamente lo que nos rige ya en lo que es, en lo que corresponde a Cristo. Pero no vamos a estudiarla porque ya nos pasamos del tiempo. No vamos a estudiarla. Ya tenemos el final y quiero que se vayan a quedar en lo que son los 10 mandamientos, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento. Amén. Los 10 mandamientos del Antiguo ya se los cité. Pero ahora vamos a estudiar las 10 características que son las leyes del reino de Dios y de los que estamos en el reino. Gloria a Dios. Algunas cosas de aquí para adelante van a ser muy directas. Aquí no voy a dar homilética, voy a dar algo importante. Yo creo que es importante. Le decía al hermano que mañana a las 2 de la tarde nunca me imaginé llegar a estos puntos. Pero mañana a las 2 de la tarde, en lo que fue el Cinema 70, ¿verdad?, que hoy es una iglesia ahí, mañana están citando a los pastores a las 2 de la tarde para darle un reconocimiento por ser el pastor más viejo de la ciudad. Corresponde a 50 y casi 4 años de servicio en este municipio, en esta ciudad de Ensenada, ¿verdad? Ha sido, me decían anoche en una entrevista, que resumiendo mi vida en Dios, le digo, para mí ha sido lo más importante en mi vida, servir a Dios. Es lo más importante. Podríamos hablar de riquezas y esto y aquello, pero lo más importante es, ¿verdad?, ser un servidor del Rey, servir al Señor. Amén. Cuando estaba leyendo el texto, y pues cuando me lo dieron dije, pues ¿qué vamos a hacer? Sí, no, parece que no hay nada. Sí, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer con también Aitofel, era consejero del rey, y Usaí, Arquita, amigo del rey? Bueno, ¿qué vamos a hacer aquí con esta palabra, no? Pero se viene a la mente, ¿verdad?, la palabra cuando Cristo dijo, vosotros sois mis amigos, ¿verdad?, si hacéis la voluntad, ¿verdad?, de mi Padre. Somos amigos, ¿verdad?, porque estamos sirviendo al mismo Señor, ¿verdad? Es una bendición muy grande. Yo cuando el Señor me llamó, nunca me imaginé, digamos,
¿Quién podía haber imaginado una persona de rancho que toda su vida fue criado en un rancho, se desarrolló en un rancho, ¿verdad? Salió en 1952 del estado de Sinaloa, llegamos al Valle Mexicali, otra vez a los ranchos, a trabajar en los ranchos, y de rancho en rancho y de rancho en rancho trabajando, ¿verdad? Nunca me imaginé estar frente a cámaras de televisión, frente a micrófonos en la radio. Nunca me imaginé estar frente a multitudes, jamás en mi vida pasó eso. Pero ya cuando entro en este año, para mí este año es un año, ¿cómo le dijera? Voy a ponérselos ahí, no sé si con este o con cuál de los dos. ¿Ya? Está muy chiquito, vamos a ver si escribe, ¿no? Vamos a ver, es el 2018, ¿verdad? Para mí, cuando el año pasado, antes de terminar el año, les di una palabra a los pastores sobre ese año. El año anterior, ya en sus números, fue, ¿verdad?, el año 2017, ¿verdad? Cuando yo chequé esos números y sumé la parte numérica, me daba a 10. ¿verdad? Número 10, 2 más 1, 3 más 7, 10. ¿verdad? Cuando miro eso de los números, le dije, este año es un año de prueba. Un año de prueba, porque el número 10 es prueba y aprobación. ¿verdad? El número 10 siempre aparece como un número de prueba y aprobación. ¿verdad? Entonces le dije, este año ya está al final, ¿verdad? Y muchos ministros, algunos cayeron en adulterio, otros cayeron, ¿verdad?, al panteón, murieron. No alcanzaron a llegar a este año, ¿verdad? Murieron. No pasaron la prueba porque vienen años muy difíciles. Vienen años muy problemáticos que vamos a tener, si bien vamos a tener un avance evangelístico mundial con mayor rapidez que todos los tiempos, por causa de los medios de comunicación. Yo tengo en el Facebook, ¿verdad?, grabando, tengo ya pasado de un año y más o menos puede ver casi los 1000 videos ya subidos en el Facebook, y todo ha sido simplemente llevando la palabra. No, yo desde el momento que entré al Facebook le dije, no voy a entretenerlos, no voy a hablarles de tonterías, de basura, voy a hablarles de la palabra de Dios y ustedes tienen que escuchar la palabra. Y eso es lo que he hecho ya por más de un año, ¿verdad? Aunque este año es un año para mí muy importante, muy importante. En este año, el 19 de enero, yo cumplí 58 años, ¿verdad?, de bautizado, de converso más atrás, pero de bautizado el 19 de enero del 1960, yo bajé las aguas de bautismo en el río Colorado, Sonora. Ahí bajé. Mi conversión es poquito atrás y mi relación con el Señor, en muy pocas ocasiones redacto, ¿verdad?, la forma o el testimonio como Dios me trajo a sus caminos. Él apareció a las 4 de la mañana. No sé si estaba dormido o despierto. La verdad es que si estaba dormido podía oír los perros que ladraban, los gallos que cantaban. Eran como a las 4 de la mañana. Y ya la gente por el bordo, y mi casa estaba abajo y había el bordo, la gente pasaba, iba a trabajar al campo y se veía los perros ladrando a la gente porque iba pasando por el camino rumbo a su trabajo. Podía oír todo eso, pero yo estaba en una visión, y en esa visión yo iba caminando por un desierto muy largo y subí una parte en el desierto, y en la parte de arriba, bien cansado, me senté. Yo llevaba 3 instrumentos que tocábamos en la iglesia. Todavía yo no me he bautizado, pero estaba tocando en la iglesia, ¿verdad? Iba con ese camino y me siento bien cansado, y empecé puse mis pies, ¿verdad?, así sobre el bordo, y empecé a rayar la arena, porque era pura arena. Empecé a rayar la arena
Y cuando yo levanto mi vista a mi lado izquierdo, estaba un personaje parado, todo vestido de blanco, ¿verdad? Hasta abajo, su rostro fijo mirándome y su pelo largo que se le movía con el aire. Yo dije, wow, ¿y este de dónde salió? ¿Verdad? ¿De dónde salió este? ¿Verdad? Y yo me incorporo y voy y me acerco, estábamos del mismo tamaño, y le digo, ¿y tú de dónde saliste? No hay casa, no hay nada. ¿De dónde saliste? ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? Jesús. ¿Qué? ¿Jesús? ¿Ese que los hermanos predican? No, no puede ser. Y di la media vuelta y fui, me senté intrigado por la palabra. De repente me vuelvo a levantar y vuelvo a ir frente a él y le digo, no me engañes. ¿Quién eres? Jesús. Pero fijo su rostro, así, fijo. ¿Verdad? Y yo dije, di la media vuelta, me senté intrigado, un poco disgustado, porque sentía que me estaba engañando. Finalmente me levanto y me acerco frente a frente y le dije, no me engañes, dime quién eres. Me dijo, Jesucristo. Ok. Le digo, está bien, ok, ya estuvo. Le digo, ¿y a dónde vas? Le dijo, donde quiera que fueres tú, yo voy a ir contigo. Alabanza al Bien, Rey. si vas a ir donde yo voy, está bien. Y yo me agaché y agarré una guitarra. Teníamos dos guitarras, me puedo recordar muy bien, porque una de ellas era de orquesta, marca CAE, una guitarra grande de orquesta, y una guitarra más pequeña, negra, y el tololoche. Yo tocaba el tololoche del mariachi. Lo aprendí así nomás mirando, no estudié para nada, pero mirando, y lo empecé a tocar y lo toqué más de un año. Y tomo la guitarra y se la doy, la negra, y se la pone. Y entonces yo agarro los otros dos instrumentos y empezamos a caminar y empezamos a pagar una pendiente, y de repente pasa un pick-up blanco, muy bien, blanco, pero en esos años los carros, ¿verdad? Los carros eran blancos, pero en la portezuela, en la parte de atrás del pick-up, tenía Ford, F-O-R-D, y las letras eran negras, se podían distinguir muy bien. El carro era blanco, pero las letras eran negras. Y me pude bien, y se para a una distancia y se baja del copiloto una señora, gruesa la señora, toda vestida de blanco y morena. Y entonces se acerca y me dice, ¿a dónde va? Ya le digo, ¿a dónde? Voy a tal parte, le digo. Y entonces volteé y me dice, ¿qué joven tan hermoso trae? Y ella trata de agarrarlo y se pasa acá. Le dije, no señora, ni siquiera intente tocarlo, no se va a dejar, viene conmigo. ¿Y cómo se llama? Pues dice que se llama Jesús, ese que los hermanos predican. Le respondí, porque era muy escéptico y era muy difícil que me convenciera la gente, era muy difícil. Tenía más salidas, ¿verdad? Como dice, entradas al mar, ¿no? Sí, como ríos entran al mar. Siempre sacaba miles de cosas. Y le digo, pues dice que se llama Jesús, ese que los hermanos predican. Y la señora me dice, está bien, súbanse. Y entonces nos subimos. Me recuerdo muy bien, agarré los tres instrumentos, los puse en la caja del pick-up y nos sentamos atrás. Él estará ahí a este lado de frente, mirando. En cuestión de segundos llegué a la ciudad que yo le había indicado a la señora, ¿verdad? No sé si ustedes conocen San Luis, Sonora. Por el puro centro también pasa la carretera internacional, la que va para el sur de la República, ¿verdad? Y sube, y a la subida hacia este lado está lo que es el correo, creo que todavía está ahí, yo lo conocí desde el año de 1960, 61 por ahí, ¿no? Y está el correo en la pura esquina. Antiguamente daba una vuelta el camino, y atrás de ese lugar estaba una despipitadora de algodón ya las puras maquinarias estaban ahí, un montón de cosas había en aquellos años, estoy hablando los años 60, 61. Y recuerdo que cuando se para así, me bajo, y cuando volteo y ya no está él. Y dije, caray, pues ¿dónde bajo? Si ahorita lo acabo de ver, ¿dónde está? Y volteé buscándolo, pues no lo encontré. Entonces yo bajé los instrumentos, los puse en la pura esquina,
Y me paré y dije, wow, pues ¿dónde está? Y entonces, cuando yo me paro en la esquina, ¿verdad? Porque está el correo y luego la calle, lloré, no sé cuánto tiempo lloré, solamente dije, gracias Señor, porque me has traído a la ciudad que la Biblia dice. Porque las calles eran blancas, 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 y puras cúpulas, los edificios eran puras cúpulas, así como los que hace Roma, ¿no? Puras cúpulas, eso era todo lo que había ahí. Y ahí empecé a llorar. Cuando yo desperté de ese trance, porque estaba, esto no se puede decir un sueño, más bien es una visión, porque estaba semi-dormido, no estaba ni dormido porque no estaba despierto. ¿Ah? Eso se llama visión. Cuando reacciono de la visión, yo tenía mis manos levantadas y estaba llorando. Y mi pelo estaba mojado, ¿verdad? La almohada estaba recostado, estaba toda mojada. ¿Cuánto tiempo lloré? No sé. Pero cuando desperté totalmente un hombre cambiado, transformado, totalmente, a tal manera de que no sé odiar a la gente. Bien hecho, han desprestigiado mi persona, y yo, en lugar de enojarme, a lo contrario, cuando he encontrado que necesitan, yo les ayudo. Gloria a Dios. Eso es lo que Dios hizo, cambió mi vida. Desde entonces, eso fue, ¿verdad?, a finales del año de 1959, al principio del 60. El 19 de enero yo bajo a las aguas del bautismo, y el 28 de febrero empiezo a predicar el Evangelio del mismo año. Nunca, jamás he dejado de predicar desde esa fecha. Así que son 58 años de bautizado, casi 50, un poquito 59 de converso, pero poco tiempo empecé a predicar. Para mí este año es un año muy fuerte, no sé para ustedes, pero ahorita voy a tratar de ilustrárselos por qué. En este año yo cumplo, 58 años de bautizado, ya, ¿verdad?, con todo lo que es de un cristiano. El que quería y fue bautizado será salvo, ¿verdad? El 28 de este mes, que hoy estamos a 26, 2 días más, cumplo 33 años que abrí la escuela bíblica. El día 7 del mes de abril vamos a celebrar las 100 graduaciones. 100 graduaciones. Gloria al Señor. ¿Verdad? Ya digo, gracias a Dios por ello. Pero el mismo 19 de enero la iglesia cumplió 49 años de abierta. La iglesia Getsemaní. Así que este año es un año para mí, son muchas actividades, porque el 25 de agosto mi esposa y yo cumpliremos 50 años de casados. Así que este año es un año muy fuerte, muy... Y en septiembre va a cumplir años en Oaxaca. En Oaxaca. La primera vez que fui a Oaxaca, di una palabra, ¿verdad?, que algunos pensaron, ¿verdad?, cuando dije, México va a llorar sangre, y no mucho después de esto. Fue en septiembre cuando estuve allá, y el año pasado en septiembre fue el desastre, desde Chiapas, y les decía, porque estaban esperando, y les di la explicación, ¿por qué Chiapas? Porque fue allí donde estuvo 8.2. Luego se vino tocando Veracruz, Guerrero, ¿verdad? Pero Oaxaca pega el fracaso más fuerte, y la Ciudad de México se sientan edificios, ¿verdad? Yo les había dicho ahí, le dije, en México se acaba de aprobar la ley gay, y le dije, México va a llorar sangre por esto. Un año después pega el trancazo en Chiapas. ¿Por qué Chiapas? ¿Cuál es la razón de Chiapas? Chiapas es un estado muy evangelizado, por años, muy evangelizado, pero es donde se han convertido las peores injusticias a través del cruce de Chiapas, porque todo el embudo de Centroamérica pasa por Chiapas. Y durante la presidencia del señor Felipe Calderón,
se registraron más de 70,000 muertes, ¿verdad?, violentas, de las que se sabe que realmente, si multiplicamos la realidad no es ni 7 por 3, sino 7 por 4, 28, 280,000 muertos. Violadas, muchas mujeres violadas, muertas, cristianas que venían de Centroamérica directamente para los Estados Unidos, fueron intentadas por los salvatruchas, por el gobierno mismo, por los secuestradores, por los traficantes, y hicieron muertes tremendas, terribles. Y les decía el pasaje bíblico, cuando Dios trató de advertir a Caín, el Señor, respecto a que no diera muerte a su hermano. Caín simplemente tenía en su corazón y había albergado en su corazón matar a su hermano, y bajo ninguna razón iba a intervenir esto, ¿verdad? Dios le dijo, ok, lo que vas a hacer, pues hazlo. Lo mismo que le dijo Cristo a Judas, lo que vas a hacer, hazlo. Los discípulos no sabían, pero Cristo ya sabía que ya lo había entregado. Ya había hecho todos los planes de entregar al Señor Jesús. ¿Verdad? Yo le dije, mira, cuando Caín viene muy tranquilo por el campo, quizás dice, ya me quité el problema de encima, ya nadie sabe qué pasó. Y Dios viene a su encuentro y dice, Caín, ¿dónde está tu hermano? Él dijo, ¿soy acaso yo guarda de mi hermano? Y el Señor dice, ¿qué has hecho, Caín? La sangre de tu hermano clama aún contra ti. Y yo le digo, ¿usted cree que eso fue una coincidencia? No, de ninguna manera. Porque si la sangre de un hombre, de un solo hombre, atrajo la atención de Dios, ¿qué piensan ustedes de los miles y miles de muertos que digamos, su sangre, muchos de ellos quedó derramada en chapas? Sus huesos están enterrados ahí, que nunca y jamás los van a encontrar. ¿Qué piensan? ¿Creen ustedes que es una coincidencia? No, es una forma de Romanos 8:20 o 19:20. La tierra gime con dolores de parto como la mujer que va a dar a luz. Porque la tierra está gimiendo, está reclamando y diciendo, ¿acaso yo los he creado y mi tierra la están ustedes manchando con sangre? Si la primera tierra fue redimida por la sangre de un animal, y con el cuero del animal cubrió la desnudez de Adán y Eva. ¿Qué piensa de toda esa historia? ¿Ah? O sea, si pones a pensar, uno pasa las cosas por historia, y he estado pensando mucho tiempo, del año de 1990, de ahí el Señor me llamó la idea de los números. Ahí fue donde Dios me hizo una pausa, y yo, créanme que ni siquiera en mi vida soñaba de números. Jamás, ni siquiera pensé nunca. Pero en 1990, cuando el comunismo pensó que controlaría el mundo, fue en 1990 cuando ¡pum!, se desploma el comunismo. Dios sacó su baraja de la manga y puso a temblar al comunismo. Desde entonces Dios ha venido como llamándonos la atención. Mírenme. Pero a veces como que no miramos, como que ignoramos, ¿verdad? Como que ignoramos la situación. A veces, créanme que me pone a pensar, y no quiero hablar a veces. No quiero hablar. Y hay muchos en el panteón que le dicen, hey, abra los ojos. Esta es la última oportunidad. No hacen caso, pum, ahí están en el panteón. A veces te duele tener que hablar, te duele tener que decir, porque sabes que se tratan de vidas, de personas, y hay que advertirles de antemano. ¿Verdad? ¿Por qué Oaxaca? Oaxaca tiene, según la estadística, tiene más de 500 municipios. De los 1,500 o 1,700 que el país tiene, Chiapas, Oaxaca es el estado que tiene más municipios, y no se respeta un municipio con otro municipio. Punto.
Así que han muerto miles de cristianos ahí que no han sido aplicada la justicia. ¿Ustedes creen que fue un chiste nomás Oaxaca? México, el Estado de México, el Estado de Puebla, el Estado de Hidalgo, todos esos estados han sido estados que sus paisanos que han venido a Estados Unidos, que vienen a sus casas por el hecho de que no pagan el dinero por las fiestas del pueblo, no les dan agua, no les dan luz. ¿Creen ustedes que eso, lo que está pasando, que es nada más por pasar? No, señores. Tenemos alguien que dice, mía es la venganza, yo pagaré a cada quien según sea su obra. Es importante que nosotros veamos, que analicemos las cosas. El año pasado yo le dije a los pastores, mira, hermanos, quiero que ustedes vean, tal vez me van a decir que estoy un poco loco, y está bien. Locos también nosotros, hermano. Cuando tú ves el 2018, este te da 11. 11 son dos números 1. 1 es el número de unidad. ¿Verdad? Es el número de unidad. ¿Verdad? Porque dijo, yo Jehová soy uno. ¿Verdad? Él es uno. Es doble 1. Sumando los números. Si baja los números hacia abajo, usted baja el número 2, y esto también implica unidad. ¿Verdad? En lo que corresponde a testamentos, tenemos 2 en la Biblia, ¿verdad? 2 testamentos que son prácticamente los 2 pactos de Dios.